sábado 23 de agosto del presente año 2025. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por intermedio de este programa y contándole en esta mañana que por la gracia de Dios, ¿cierto? Estamos una vez más en este lugar saludándole y, transmitiendo la palabra de nuestro Dios. El día de ayer lamentablemente no pudimos hacer nuestro programa por motivo de fuerza mayor. Hemos venido posponiendo nuestro programa, pero esperamos que la próxima semana, vamos a decir el día lunes por la tarde, podemos ir con nuestro programa, con nuestro hermano Alberto Catejo, nuestro hermano Leopoldo Prieto, conversando las escrituras, amén, tomando un tema importante para la iglesia, para todos los hermanos y hermanas en la fe, amén. Es hora, ¿cierto?, en esta mañana temprano, en la hora de la oración para muchos que buscan muy tempranamente al Señor, que apartan su tiempo para buscar la presencia de Dios y queremos invitarle en esta mañana a recorrer la escritura en Lucas capítulo 21. Busque su Biblia, hermano, hermana, esta mañana y ábrala ahí en el libro de Lucas, capítulo 21, para la gloria del Señor. Mientras que yo hago estas invitaciones, te abra la escritura, Lucas capítulo 21, y esperando en el Señor en esta mañana que Él conceda, ¿cierto?, la gracia necesaria para, hermanos, hermanas, en la fe, llevar a cabo la exhortación de estos versículos con la gracia de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Una mañana helada, fría aquí en Santiago de Chile, pero Dios con nosotros, amén. Dios con nosotros, ayudándonos y fortaleciéndonos. Bien, le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todo aquello echaron para la ofrenda de Dios de lo que le sobraba. Más esta pobre, esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Señor Jesucristo, amado Dios, agradecemos tu bondad, tu misericordia en esta mañana, la cual nos concede el privilegio de estar delante de su presencia, sabiendo y entendiendo que somos polvo y que sin usted nada podemos hacer. Queremos orar en esta mañana para que tu gracia, Señor Jesucristo, sea con nosotros, enseñándonos a esperar y a guardar en su bondad y en su misericordia. Bendiga a aquellos que verán este video directamente o a aquellos que indirectamente, Señor amado, llegarán a él y harán, aleluya, edificación de esto. Danos gracia y sabiduría. Te pido por el que está enfermo, por el que está agobiado, por el que está afligido, por el necesitado, por todos tus hijos y tus hijas que te aman en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre bendito, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, Lucas 21, los primeros 4 versículos habla de una ofrenda de una mujer que claramente dice que de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? 2 cosas importantes. Y es que esto muchas veces en las iglesias, en los cultos se ha predicado, ¿cierto?, como una manera de incentivar, una manera de ofrendar. Quiero decirle que la ofrenda es parte de un culto, es parte de una adoración hacia Dios. Esta mujer, que el Señor Jesucristo la resalta, dice que echó de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Ahora, aquí hay 2 cosas. Dice que los demás, ¿cierto?, echaban, ¿cierto? Los ricos echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Ahora,
¿Es malo ofrendar? ¿Poco o mucho? No, no. Vuelvo a decir, la ofrenda es parte de la adoración a nuestro Dios. ¿Mm? En muchos lugares, ¿cierto? En ciertos momentos se detiene la reunión, se llama a ofrendar, ¿cierto? De lo que uno ha traído, ¿verdad? Eh, para sustentar la obra de Dios, ¿verdad? Y se invita a través de ciertos textos, como este, o como, por ejemplo, Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Algunos le ponen un poquito más y dicen Dios bendice. No, porque de lo que Dios nos bendice a nosotros es como nosotros bendecimos a Dios en la obra. Jesús resalta la ofrenda de esta vida, ¿sabe por qué? Porque esta vida ofrendó con el corazón. Y esto es lo que el apóstol Pablo enseña y dice, Dios bendiga a todos los que están en sintonía, diciendo de cada uno, escuchen bien, de cada uno como propuso en su corazón, no por tristeza, no con tristeza, ni por necesidad. Ahí está el punto, ahí está el punto. Estos ricos echaban, pero no echaban de corazón. Por eso dice, lo que les sobra. No hay una ofrenda de corazón, de cada uno como propuso en su corazón. La magnitud de la ofrenda o el tamaño de la ofrenda no publica muchas veces lo que hay en el corazón, sino cómo se da la ofrenda. ¿Mm? Cómo usted la propuso, ¿verdad? Y la lleva. Y como decía antes, en muchos lugares se corta el culto, se da unos minutos para decirle a la gente, venga, traiga su ofrenda. Yo creo que la persona que sabe estas cosas, no hay necesidad de incentivarla, sino que sabemos que la obra de Dios es necesaria, ¿cierto? La ofrenda, ¿sí? Ahora, el problema es que hoy día, lamentablemente, muchos han usufructado de los dineros de la iglesia, de los dineros del pueblo. Y otra cosa que lo han, eh, a ver, ¿cómo es la palabra? A ver, espérenme un poquito. Abocado, por voy a usar esa palabra, en los gastos de dinero en cosas que no, hermanos, satisfacen a la iglesia. Las necesidades, por ejemplo, de hermanos que a veces están sin trabajo, pero a veces preferimos hacer grandes moles, grandes pseudos templos, gastando el dinero o a veces afligiendo a la membresía para cumplir con nuestro capricho a veces como pastores. Las ofrendas por lo general se usaban para el mantenimiento, para suplir necesidades. Por eso que habla del hermano que tiene un poco más para que supla la necesidad del que no tiene. Y así todos, hermanos amados, podamos estar parejos. Entonces lo que resalta Jesús de esta mujer, que dio todo lo que tenía, pero lo dio en silencio. ¿Mm? No como muchos lo hacen jactándose. ¿Por qué? Jesús tiene una enseñanza y dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. ¿Mm? Entonces esto llamó la atención y por eso que Jesús exalta o resalta, porque echó de su pobreza, echó todo el sustento. Y cualquiera dice, bueno, pero esa viuda quedó desvalida. No, en ninguna manera. En ninguna manera, hermanos amados, porque de acuerdo a la ley había una protección también para la viuda. Por tanto, no queda desamparada. El problema es hoy que las ofrendas se canalizan para otro lado, para enriquecer a los pastores, ¿sí? No en todo, por supuesto. Usted mira, pero el pastor tiene que comer, sí, sí, el mantenimiento sale también de ahí y la escritura lo autoriza. Lo que no autoriza la escritura es el enriquecimiento, que es otra cosa.
enriquecimiento de los hombres. Llaman a la tentación. Hace la diferencia. Dios bendiga a mi hermano Daniel Vergara. La tentación del hombre. Y es lo que ha sucedido en estos tiempos. Y no hablo del diezmo porque el diezmo llegó hasta Malaquías. Pasó por los 4 evangelios y termina en Hechos. Porque de Hechos para adelante jamás se hace mención del diezmo excepto una vez en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, donde se enseña con respecto a Cristo. Cristo el sacerdocio, Cristo Moisés, Cristo la creación, Cristo David, Cristo la comparación que hace el que escribe el libro de Hebreos es que está presentando a Cristo como el único Dios verdadero. No está hablando de los diezmos, está hablando comparándolo con el sacerdote. Entonces, en el tema de la ofrenda, que es lo que resalta aquí el capítulo 21, es una ofrenda de corazón. Ahora, ¿cómo es esto? Cuando yo propongo dar, dice la Escritura, debo hacerlo no por tristeza ni por necesidad. Voy a explicar un poco en pocas palabras esto para que pasemos a los demás, a los otros versículos, así no nos quedemos tan cortos este día. Por ejemplo, Ananías y Zafira propusieron en su corazón vender una propiedad y llevar la totalidad a los pies de los apóstoles, ¿cierto? Porque los apóstoles repartían de acuerdo a la necesidad que había, ¿cierto? Y él supría la necesidad de la viuda, todos los que estaban necesitados. De hecho, la iglesia, si usted va a los primeros capítulos, las viudas eran mantenidas, se les daba comida y todo. Era un cuerpo, una familia. Entonces, Ananías y Zafira proponen vender una propiedad y llevar el valor de esa propiedad a los pies de los apóstoles para que ellos la repartiesen. Pero ¿qué es lo que hicieron? Ya, hasta ahí estuvo bien. Hasta ahí estuvo bien. Pero ¿dónde empieza el mal? Porque ellos mueren. Porque cuando vieron el dinero, ellos sustrajeron de ahí. En pocas palabras, como decimos acá, dijeron tal vez es mucho. Perdón, no había leído, incluso retan a los hermanos que no dan, ¿sí? Obligándolos a dar lo que ellos quieren recibir. Exactamente. Es una manera persuasiva. Gracias, hermano Daniel. Y de ahí le dan, hay a las iglesias, hay lugares que se hacen hasta 5 ofrendas. Pero a veces para cumplir los apetitos o los propósitos del hombre, ¿va? Queremos una guitarra último modelo, queremos una batería. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? ¿Para qué? Queremos un templo lujoso. ¿Para qué si Dios no va a estar ahí? Entonces se oprime. Dios bendiga a mi hermano Luis. Bendiciones. Se oprime a la gente. Las ofrendas tienen que tener un propósito. Sí, mantenimiento del ministro, mantenimiento de los necesitados, ¿verdad? Si alcanzare, bueno, pero sin oprimir. Hay lugares que se han hecho comidas, venden comidas para juntar plata. ¿Cómo si eso no es de la iglesia, hermano? ¿Cómo? Pero es para cumplir un propósito. Dicen, no, si es para el Señor, no un propósito de la carne del pastor, para él engrandecerse, competir con los demás. Pero bueno, estábamos en Ananías y Zafira, entonces ellos proponen vender esta propiedad y llevar lo vendido a los pies de los apóstoles. Pero ¿qué sucedió? Que cuando vieron el dinero, echaron pie atrás y sustrajeron. Se pusieron de acuerdo en que si Pedro les preguntaba algo, ellos tenían que decir una cifra, ¿cierto? De común acuerdo. Llegando allá donde Pedro, trayendo la ofrenda, inmediatamente Pedro le exhorta, ¿verdad? Muriendo Ananías inmediatamente por mentir y por robar. Así fue. Mentir y robar. Esa fue la causa que Ananías murió. Luego llega Zafira, su esposa, ¿verdad? Y Pedro le pregunta, ¿vendiste tanto la propiedad? Sí, confirma lo que Ananías había dicho. Y también muere Zafira. Ese fue el motivo por qué murieron. Entonces, que Dios le dé lucidez a los ministros para llevar a cabo la ofrenda, para canalizarla
de acuerdo a los propósitos de Dios y no a los propósitos de los hombres. ¿Mm? Luego dice, y uno de los que hablaban, el verso 5, de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedarán piedra sobre piedra, que no será destruida. Se jactaba mucho, ¿cierto?, que Herodes había adornado, ¿cierto?, con piedras para congraciarse, ¿cierto?, con los judíos. Había adornado el templo, le dejado hermoso, chapado en oro. Y le decían en otro capítulo, mira, mira, Señor, mira, y se captaban en el templo. Y el Señor le dijo, veis todo esto, no quedará piedra sobre piedra que no será removida. ¿Mm? Sí, no será, no quedará piedra sobre piedra. ¿Mm? ¿Por qué? Eh, el templo había tenido, oh, hermanos amados, una definición, o sea, por lo cual se había hecho el templo. Me están faltando palabras dominicales. Pero la finalidad, perdón, la finalidad del templo era acoger supuestamente a Dios, o sea, tener a Dios ahí en el templo, reunirse. Porque David, eso es lo que dijo, yo habito en casa artesanada, Dios bendiga a Claudia, RM Claudia. Dios le bendiga a Claudia. Eh, y él habitaba, cierto, en un palacio, David, y el Señor habitaba en una tienda. Entonces, David dijo, pobrecito Dios, yo aquí estoy habitando. No, hermano, todo es de Dios. Y bueno, Dios no le ya. Es cierto que el templo para Israel, el templo para Israel es muy, hermanos amados, como para muchos hoy día mentalmente, el templo es algo muy valioso. De hecho, si usted se fija, las acusaciones que tuvieron contra Jesús, contra Esteban, fue porque hablaba contra el templo. ¿Mm? Pero lo que Jesús está prediciendo aquí es que el templo iba a ser destruido. O sea, el baluarte que ellos tenían, se habían dado a amar al templo, pero no al Señor del templo. Y ni siquiera lo amaban, porque recuerde que colocaron mercaderes ahí en la casa vendiendo animales, cambiando moneda. El problema de la pareja que menospreciaron al Señor de la obra. Sí, exactamente. Entonces Jesús predice la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en un principio, como decía, la idea era alojar al Señor ahí y que todos se reunieran y que tuviera el testimonio. ¿M? Y que fue un templo que se inauguró con el poder de Dios. Dice que los sacerdotes no podían ministrar, ¿verdad? Era algo maravilloso cuando Salomón construyó el templo. Pero hay aquí una profecía que el Señor le da a Natán para se la dé a David. Dice, tú no me vas a construir casa, porque tú tienes tus manos llenas de sangre. Tu hijo. Pero aquí está refiriéndose a Jesús. Aquí hay una profecía inmersa ahí. Amén. Y, y él era el que iba a cumplir el propósito de Dios, Cristo. ¿Mm? Porque el templo fue destruido. Acuérdense lo que Jesús dijo cuando estaban los gobernantes haciéndole un juicio burdo. Destruiré este templo y en 3 días lo reconstruiré. Cristo es el templo, el verdadero templo. Por eso que dice que la gloria postrera será mayor que la primera con respecto al templo, en los tiempos de Ageo. Y esto pasó en el año 70, cuando Tito sitió Jerusalén, ¿verdad? Quemó el templo para saquear y llevarse todo el oro que había ahí en ese templo. Y así termina y culmina hasta el día de hoy, que ese templo nunca se ha podido levantar. Hay predicciones que dicen que, bueno, que el anticristo, que el templo va a ser construido, que el anticristo se sentará ahí, entrará ahí, ¿cierto? ¿Verdad? Pero hasta el día de hoy ese templo no ha sido levantado, entonces Jesús no se equivocó. Tal como lo dijo, no quedará piedra sobre piedra, que no será removida, así fue. ¿Mm? Hoy día el templo no existe, existen solamente los deseos de construirlo. ¿Mm? Y bueno, de acuerdo a las investigaciones que han hecho, se está buscando el linaje sacerdotal para volver a hacer los sacrificios,
¿Quién era el pueblo? Un pueblo muy mundanalizado. Sí, Israel está muy mundanalizado. Hay que mirar para allá nomás. Pero hay un remanente ahí en su interior, el Israel de Dios. Pero no cesemos de orar por el pueblo de Israel y por todas las naciones con respecto a la salvación. Cuando Jesús dice esto, hay unas preguntas. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? Una. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Dos. Dos preguntas. En Mateos habla de tres preguntas. Pero vamos a abocarnos a lo que dice acá. Estas preguntas que nacieron en el corazón de los hombres con respecto a esto. El templo, imagínense a los judíos. Decirle eso a un judío con el amor que le tenían al templo. Era como una locura. Y por eso vuelvo a decir, la acusación contra Esteban, ¿cierto? Es que hablaba contra el templo, que Dios vendrá, ¿cierto? Y destruirán el templo. ¿Mm? Ellos se aferraban mucho a eso, porque no tenían entendimiento. Hay un pensamiento muy griego. Los griegos, ¿cierto? Suelen hacer dioses y encerrarlos en los templos. El Señor de nosotros no lo podemos encerrar. Amén. Por si alguno piensa. Y dicen, aquí está el Señor, sí, el Señor está en usted. Usted ahora es el templo. Pablo después lo enseña, dice, vosotros sois templos del Espíritu Santo. Dios habita en aquellos que han creído, en los hijos. Dios envió el Espíritu Santo a sus hijos porque ya son hijos y pasaron a ser templos. Amén. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando diga y de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. ¿Mm? Yo digo, cuando por ejemplo atacan a Israel, dicen, ya viene el fin. No, hay procesos, hay tiempos que la humanidad tiene que vivir y los tiempos son de Dios. Yo no soy muy escatólogo, escatólogo bíblico, hay mucha gente que se dedica a eso, a la escatología, a estudiar en profundidad el Apocalipsis, ¿verdad? A estudiar las señales, y esperando que Dios le dé la sabiduría clara para que no den sonido incierto, como muchos en tiempo atrás, que anunciaron la venida del Señor y quedó en nada. Muchas religiones han anunciado la venida del tiempo. Yo creo que hoy día estamos más marcados con el tiempo final que analizar las señales que Cristo da. Mire, sigamos. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Hemos tenido dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Dice, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, habrá terror y grandes señales del cielo. A través de la historia del mundo lo hemos ido viviendo. Ojo con esto. Hay que quedarse marcado con lo que el Señor dice, pero el fin no será inmediatamente. O sea, aquí hay una serie de cosas que van a ir sucediendo, ¿verdad? A través de los tiempos. ¿Mm? Ahora el Hijo de Dios siempre tiene que estar preparado. El Hijo de Dios siempre tiene que estar preparado para partir con el Señor. Sí, siempre el Hijo de Dios tiene que estar en forma, como decimos nosotros, ¿ya? Y para estar listo cuando suene, ¿cierto?, la final trompeta o cuando sea llamado al sepulcro, porque hay muchos, ¿cierto?, que han aguardado y ya no están con nosotros. Entonces hay que poner énfasis en las señales y en los tiempos. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán. Esto sucedió al principio. Lea el libro de Hechos. Y os entregarán en la sinagoga y a las cárceles y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Esto le ocurrió ya a los discípulos. Sí, pues, por eso que después de leer los evangelios, el orden correlativo sería el libro de Hechos, que es el principio de la iglesia. Y ahí tenemos, ¿cierto?, cuando parte en el aposento alto, el derramamiento del Espíritu Santo, después viene la persecución, ¿verdad? Recuerda que como murieron nuestros hermanos al principio, dice el primero, ya, eso lo leo. ¿Ya? Ante estas todas cosas os echarán mano y os perseguirán, os entregarán en la sinagoga y a las cárceles seréis llevados ante reyes, ante gobernadores,
por causa de mi nombre. Amén. Por causa de mi nombre. Nosotros de repente decimos estamos sufriendo por causa de... No, hermano, nosotros no hemos sufrido nada en comparación a la iglesia primitiva. Nosotros no hemos sufrido un ápice de lo que sufrieron ellos. Ellos se llevaron el gran peso. En la historia de la iglesia, ellos se llevaron el gran peso de la persecución, de las muertes horrendas. Ciertamente hay países que hoy día están matando a los cristianos, ¿sí? Pero el peso más pesado se lo llevaron nuestros hermanos, los apóstoles, los primeros apóstoles y los únicos apóstoles. Amén. Porque no hay más apostolado, hermanos amados. Los apóstoles fueron los que colocaron el fundamento y estos apóstoles son de cartón, son puro humo. Estos apóstoles modernos es puro humo. Así que el que se dice llamarse apóstol, no, hermano, conforme a la escritura, no lo crea. Y eso es lo que duele. Y muchas veces que la iglesia, conociendo verdad, no la enseña ni la predica. Hay cosas que deben salir de la iglesia, pero los ministros no quieren sacarlas, persisten en lo mismo, buscan en el pragmatismo. No sé por qué. No sé. Bueno, a lo mejor es por ganancia, no sé. No quiero juzgar yo esas cosas, pero sí puedo juzgar de que hay cosas que están en la iglesia, enseñanzas que están en la iglesia que no son bíblicas, que son antibíblicas. Y la iglesia la practica. Pero nadie es valiente para colocarle, como decimos aquí en Chile, el cascabel al gato. Dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se opongan. ¿Ya? ¿Se acuerda cuando el Señor, porque muchos, mire, en la ignorancia de muchos hombres dicen, aquí me dio el Señor? No es así. ¿Con quién está hablando el Señor aquí? Con sus apóstoles, sus discípulos, que estuvieron 3 años con Él, día y noche. Comieron con Él, durmieron con Él, vivieron con Él. Y esas palabras que Él les estaba enseñando, Él las iba a traer a memoria. El Espíritu Santo os recordará. ¿Se fija o no? No es que le va a venir ¿cuánto se llama? Un misticismo, como en la antigüedad, que venía el profeta, ¿cierto? Dice, así dice el Señor. Ahora es diferente, porque ahora vino el Señor, les enseñó, y ahora les trae a la memoria a través del Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu Santo no es solamente para hablar en lengua, hermanos amados, como muchos, habla en lengua, hermano, y habla. No, no es. El Espíritu Santo cumple una labor más contundente, más fuerte que esa. Es diferente. El Espíritu Santo va a traer a la memoria, dice, mire, porque yo os daré palabra y sabiduría. ¿Quién? Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Espíritu Santo no. Amén. Gloria al Señor. La cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Se acuerda del apóstol Pablo? El libro de Hechos, cuando le enfrenta a Agripa, le dijo, Agripa, tú sabes, tú conoces estas cosas, si esto no se hizo en un rincón. Y por ahí Agripa dice, por poco me persuade a ser cristiano. Por poco me persuade. Era tan convincente la predicación del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de los apóstoles de Esteban, el mismo Pablo con los griegos. Dios manda que los hombres se arrepientan. Esteban, veo los cielos abiertos. Y dice que su cara era como cara de ángel. Ahí se veía, esa es la gloria de Dios, hermano amado, no es el bullicio que... no, ahí está reflejada la gloria de Dios. En estos hombres que hablaban, predicaban, enseñaban con poder. Hoy día la gloria de Dios se ha reducido. Entonces la gente dice, vimos la gloria de Dios y Dios queda en el templo, se cierra la puerta y el Señor queda ahí en el templo. Mala enseñanza. Proponer, bueno, ya esto lo leímos, más seréis entregados, fíjese, aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de qué? De mi nombre. Nuevamente, el nombre, la importancia del nombre que las religiones no le quieren dar, el
el valor que tiene el nombre. ¿Mm? El nombre es importante. ¿Mm? Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo fue sitiada Jerusalén y fue destruida? En el año 70. Hoy día, mudo testigo, los muros, el muro de los lamentos. ¿Y dónde estaba el templo? Un lugar desierto. Al lado de la mezquita, un lugar desierto. Un lugar baldío, ¿verdad? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo, e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Mm? Pablo nos habla un poco con respecto al tiempo el tiempo en que Dios está tratando con el pueblo gentil para el tema de la salvación. Los judaizantes dicen que no, que los que se salvan son todos de la casta judía, de hecho buscan a través de los apellidos con terminaciones Z, pero la escritura nos habla de que cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. En el libro romano, hay hermanos amados, hay tiempos y tiempos. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Aquí ya está hablando de tiempo final. Aquí, por eso es que hay que captar la profecía para qué tiempo y no mezclar como los predicadores hacen hoy día, mezclan la gracia con la ley, que es aberrante. No podemos mezclar la gracia con la ley. Predicar el Antiguo Testamento no es malo, pero hay que predicarlo en su contexto. Porque muchas veces se lleva a otro contexto y se confunde la iglesia. ¿Mm? El Antiguo Testamento es histórico, si usted lo quiere. Y ahí salta David, salta a Moisés. Ahora le preguntas, ¿quién es Moisés? ¿Quién es David? ¿Algún atributo? Te lo digo, léalo. Fueron hombres usados por Dios solamente. ¿Mm? Entonces, ¿a quién debemos exaltar nosotros? En la enseñanza. No es ni a David, ni a Sansón, ni a Jefté, que fueron hombres que lo exalta así en el libro de Hebreo. Pero con respecto dice, por la fe de, por la fe de. Amén. Y esa fe le fue dada por quién? Por el Señor. ¿Mm? Cada cosa en su contexto. Cuando tomamos mucho el Antiguo Testamento, los enfilamos hacia qué? Hacia mucho al legalismo. Cuando no entendemos lo que es la gracia, nos desembocamos en el liberalismo, lo que ha pasado en la iglesia. Hoy día, el otro día veía en un video un pastor cantando cumbia y bailando ahí, la gente baila. Hermano, yo no veo a los apóstoles bailando. De verdad se lo digo, se lo digo. No sé si usted me muestra un texto en el Nuevo Testamento de la iglesia, yo se lo creería. O haciéndose cosas que no están en la escritura, hermano, por Dios. No están. No sé de dónde sacan esas cosas. Si usted lo ve, la escritura me lo comenta. No se lo estoy diciendo con arrogancia, se lo estoy diciendo con mucha humildad. Porque yo no lo he visto. Entonces verán la señal, verán al Hijo del Hombre que vendrá. Ahora no es la señal, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Esto está en Daniel, ¿cierto? 7:13 y en Apocalipsis. ¿Ves? Que hay cumplimiento de los tiempos finales.
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué cosa? Las cosas que enumeró. El Señor Jesús enumeró muchas cosas. También dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabéis que Dios, que está cerca el reino de Dios. ¿Mm? Entonces, ¿qué nos habla de esto? De discernimiento. La iglesia tiene que tener discernimiento. Hoy día estamos viendo cómo la apostasía entró a la iglesia. Hace mucho tiempo. Los pastores dejaron entrar la apostasía. ¿Por qué? Porque estaban más preocupados de otras cosas. Y cuando un siervo que no está vigilante se despreocupa, por eso que el Señor viene a decir, nadie puede servir al Señor porque amará a uno, despreciará a otro. ¿En qué sentido? Hay muchos pastores que siguen su pastorado, pero han dejado de hacer lo que tenían que hacer. ¿Mm? Cuando Jesús le reprocha a los fariseos y le dice, diezmáis el eneldo, el comino, ¿eh? ¿Cierto? Eso era necesario hacer, pero sin dejar de hacer aquello. Habían dejado lo más importante, y es lo que hoy día sucede. Hoy día se ha perdido la espiritualidad en las iglesias. Hay mucha carnalidad. Se ha dejado de, hermano, la iglesia ser espiritual y se ha vuelto carnal. Y llaman espiritual a lo carnal. Gente que danza, gente que baila, gente que hace desorden dentro de los cultos. Sin un orden, como dijo Pablo. Hágase todo decentemente y en orden. ¿Mm? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. O sea, se cumple, se va a cumplir. Se cumplió muchas cosas, se han cumplido muchas cosas a través de los tiempos. Y eso es innegable. Por eso que debemos examinar las cartas doctrinales. Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas. Debemos ir examinando. ¿Mm? Y ojalá nuestros predicadores despierten y nos lleven a la verdad. No solamente que Jesús es Dios, es verdad, ese es el fundamento de nuestra verdad. Es donde edificamos sobre esa verdad absoluta, que Jesús es Dios y no hay más, y que hay un solo Dios, indiscutible. Pero hay que poner las columnas, hay que edificar, hay que hacer el edificio para Dios. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Hay hombres, pseudo hombres de Dios, que están afanados de los trabajos y han dejado de lado, han afanado en las ideologías nuevas, en las nuevas revelaciones, supuestamente, en la segunda unción, en la doble porción del Espíritu Santo. Hermano, Dios nos da el Espíritu por medida. Que el Señor nos ayude. Pero como un lazo, ¿ves? Voy a volver al verso 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Debemos estar apercibidos. Apercíbase, iglesia. Apercíbase, hermano, hermana, que está escuchando. Apercíbase. Debe estar lista, ataviada como una esposa, ahí esperando al esposo que él venga. Y nos puede sorprender la muerte, pues. Sí, pues. Claro, uno dice, los catálogos dicen, ya señala, si todavía no es tiempo, mira, el año, no, es que ya falta poco año. No, yo debo estar listo hoy. Para mí y para usted, el Señor viene hoy. ¿Cómo? Como lo dice la Escritura, o tal vez golpee la puerta, la muerte. ¿Mm? Hoy día muchos murieron, mañana otros tantos, durante el día otros tantos. Por eso que Él da la parábola de ese rico insensato que agrandó los graneros y dijo, gózate, alma mía, muchos bienes tienes para mucho tiempo. Y la voz de Dios le dijo, necio, esta noche viene por tu alma. Y lo que guardaste, ¿para quién será? Se cumple lo que dice Eclesiastes. Vanidad de vanidad, todo es vanidad. La vida del hombre es vana, sin Cristo. Vamos concluyendo. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, velad pues en todo tiempo. Escuche bien, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán que vendrán
y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Ve? Debemos orar, velar, ¿ah? De ser tenidos por dignos, hermanos amados. A veces nos sentimos muy seguros en nosotros mismos. Nosotros debemos sentirnos seguros en Cristo, porque el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. ¿Qué le parece? Debemos estar preparados, abocados, ¿cierto?, a las cosas de Dios. Si bien es cierto, tenemos que cumplir con nuestras labores materiales. Es un hecho, ¿verdad?, que debemos cumplir. Pero también debemos cumplir con lo que el Señor nos ha dado, por nuestra salvación, por nuestra redención. Amados, que el Señor Jesús le bendiga. Comparte el video. En YouTube estamos como José Manuel Pérez Ceballos conversando la Escritura. Apóyenos dándole like. Amén. Dios bendiga a mi hermano Víctor Fernando Olivos Pérez. Amén. Dios le bendiga, hermano Víctor. Apóyenos de esa manera. No pedimos dinero. No le pedimos dinero. Lo que le pedimos es que nos apoye para que el canal siga adelante. Tiene que poner ahí me gusta. No al que habla, sino lo que se habla. La idea es evangelizar, nutrir a la iglesia, sacarla de los errores, porque hoy día la iglesia tiene muchos errores. El pragmatismo que ha penetrado hace muchos años en la iglesia, que fue poquito metiéndose así, como una serpiente. Y hoy día se ha hecho como doctrina. Pero yo no lo veo en ninguna parte de la Escritura. Yo en ninguna parte de la Escritura lo veo. Por eso es que Pedro es claro, es decir, el que predique, el que hable conforme a la palabra de Dios. Si no está en la Escritura, escuche bien, si no está en la Escritura, no lo crea. No lo crea. La síntesis de esto, hermanos amados, el final de nuestra carrera debe ser en Cristo. Hoy día la iglesia está adormecida. ¿Sí? Entró en un adormecimiento. Igual que este país. Este país está adormecido. No está viendo lo que está sucediendo. Y sabe, se repite los errores históricos. Sí, no voy a hablar de política. Pero se repiten los errores históricos. ¿Sabe por qué? Porque somos hombres. Pero aquí Dios nos persuade, por medio de la Escritura, a que nuestra actitud sea de santos y no de mundanos. Porque la iglesia no es mundana. La verdadera iglesia es santa. Así como Él es santo, nosotros también debemos practicar la santidad. Y la santidad no es un misticismo. Ojo con esto. No es ser místico. No. Yo no veo ninguno de los apóstoles místicos. Los veo santos. Predicando el Evangelio, llevando a cabo la labor. Bien, ya nos queda poco este libro de Lucas ya. Nos quedan unos pocos capítulos ya. Estamos entrando en tierra derecha. Hemos ido examinando. Recuerde que este libro, ¿verdad? Lo escribe el doctor Lucas, lo mismo que el libro de Hechos. Él escribe ahí y es importante el libro de Hechos. Hay muchos detalles ahí, hermano, que debemos aprender. Bien, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Comparte el video, comparta los audios. Si usted le llega vía WhatsApp, compártalo. Y es una manera también de evangelizar. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros en este nuevo día. Bendiciones. Hasta la tarde. A la tarde tenemos lugar de Trieste, 14:57, acá en Cerro Navia. Si usted quiere venir, venga a las 19:30 horas. Le invitamos. Paz de Cristo.